una semblanza de lo que es el cielo. Bueno, en esta mañana yo voy a haceros una primera pregunta. Desde el domingo pasado, que estuvimos en la iglesia, la mayoría de los presentes, a este domingo, ¿cuántos han leído la Biblia? Podría preguntar cuántos no la han leído, pero eso es más violento, ¿no? Bien. ¿Cuántos han orado? Bien. No estoy mirando las manos, estoy mirando hacia arriba, hacia el horizonte. ¿Cuántos han meditado en el Señor? Es fundamental, ¿verdad? Por lo que en esta mañana vamos a meditar. Y vamos a hablar algo que diríamos más de lo mismo, sí. Porque Pablo no se cansaba de predicar lo mismo, ¿sabe? Él le dijo a la iglesia, yo no me canso de deciros lo mismo. Bueno, si yo os enseño esto, ¿esto qué es? La Biblia. Sí, es la Biblia. ¿Pero por qué? ¿Por qué sabe que es la Biblia? Y no te estoy enseñando el Quijote. Porque se supone que voy a predicar, ¿no? La verdad es que la Biblia se presenta siempre como un libro muy serio. Yo no sé por qué, y esta es la mía de hace muchos años, las pastas son negras. Después con el tiempo se hicieron un poquito más modernas, ¿no? Pastas más claras, mira, hay una pasta verde, otras tienen... Porque a veces se nos presenta como un libro muy serio, muy solemne, ¿verdad? Y yo qué sé, que asuste, ¿no? Bueno, todos sabemos, y a estas alturas quizá la mayoría pues tiene una idea de que la Biblia significa biblioteca, que son en realidad son 66 libros, divididos por una parte que se llama Antiguo Testamento, otra que es el Nuevo. La primera parte son los libros, ¿verdad?, inspirados por Dios, que abarcan todo el periodo desde la creación hasta que se estaba esperando la venida del Mesías, ¿verdad? Pues se terminó de escribir la Biblia y pasaron 400 años de silencio de Dios, al menos, ¿verdad?, que no se tienen noticias. Después comienza con el Nuevo Testamento, la aparición de Jesús, se escriben los evangelios, se escribe el libro de los Hechos, se escriben las cartas apostólicas, sean dirigidas a iglesias, a personas o lo que se llaman universales, y se termina escribiendo el libro de Apocalipsis o la última revelación de Dios. La misma Biblia dice, no hay que añadir y no hay que quitar. En el mundo hay millones de libros, incluso hay libros que son de estudios bíblicos, ¿verdad?, que desarrollan y enseñan, ¿verdad?, a conocer en profundidad. Yo he hecho muchos estudios bíblicos, hice estudios bíblicos a distancia. En mi época ir al seminario era muy difícil, aparte yo trabajaba, yo no pude ir a un seminario ni quedarme interno, como ahora algunos pasan 3 o 4 años en un seminario. Yo estudié a distancia siempre, ¿verdad? Pero es verdad que yo tengo libros donde pues se basan en la Biblia para enseñarte y aclararte algunas cosas. Y está bien. Pero el único libro inspirado por Dios es este. El único que tiene la garantía de que Dios, como él mismo dice, inspiró a hombres para que escribiesen. Y muchas veces ellos escribían cosas que no conocían, que a lo mejor no sabían muy bien el por qué el Espíritu Santo les estaba llevando a escribir esos pasajes. Así que podemos decir que la Biblia es o tiene las palabras de Dios, y esta palabra dice de ella misma que está viva. Viva. Es decir, que produce un efecto. Es verdad que cualquier libro que tú leas, sea de la temática que sea, dado que el ser humano cuando lee se le despierta el raciocinio y la imaginación, pues a lo mejor tú lees un libro, como me suele pasar a mí, si yo leo un libro y parece que yo estoy viendo o visualizo de qué va la temática.
Por eso hay libros sanos y libros peligrosos, depende de lo que te abra la mente. Y también hay libros informativos que son de ciencia para que tengas conocimiento pues, de materias y de cosas que hay en la vida. Pero la Biblia es el único que dice que está vivo y que el efecto que debe de producir es un efecto de vida y de transformación. Voy a leeros algunos textos muy conocidos que introduzcan un poquito lo que supone o debe suponer para tu vida y la mía la Biblia. Porque si en esta semana yo he leído la palabra de Dios, he orado conforme a la fe que produce la palabra, o he visto algún vídeo, o he leído algún libro, ¿verdad? O he meditado sobre la Biblia, se tiene que haber producido en esta semana un efecto en mi vida. Algo ha tenido que ocurrir en mi vida. O lo he leído como el que lee, yo qué sé, cualquier cosa, información solamente, ¿verdad? O yo qué sé, o encontrar alguna referencia de algo, pero no ha modificado o transformado o me ha hecho actuar conforme a lo que ella me ha revelado. Esperemos que a ninguno le haya producido un rechazo, porque como vamos a ver, hay personas o puede haber momentos en la vida que, como ella misma dice, cuando la leemos nos redarguye de tal manera que podemos cerrarla o no querer saber más del tema. O argumentar contrariamente a lo que nos está mostrando. Mira, hay un texto muy conocido en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Algunos saben de memoria, yo no me lo... Es decir, yo mi memoria sé el texto, pero sabéis que Hebreos 4.12 hoy lo sé, mañana a lo mejor se me ha olvidado que es Hebreos 4.12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, trae eficacia, produce un efecto saludable. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Porque antiguamente había espadas que eran únicamente para golpear, si acaso tenían un filo, y un filo no muy afilado, porque lo suyo era pegar un buen golpe, ¿verdad? Y si acaso penetrar un poco, pero el golpetazo dejar al enemigo pues ahí con un gran dolor o en todo caso solamente el corte por el lado afilado. Pero la de doble filo era para penetrar. Una buena punta, las dos hojas afiladas, y entonces esa espada era la que entraba dentro del enemigo. Por eso aquí la figura no puede ser más descriptiva. Que todo el mundo que la leyese, y sobre todo en aquellos tiempos que el arma era la espada, pues es que lo estaba viendo, dice, y penetra hasta partir, lo que pasa es que dice, hasta partir el alma. Ahora, alguno diría, no, lo que parte es el corazón, el hígado, los riñones, no sé. Pero aquí está diciendo que la palabra de Dios, como espada de doble filo, penetra, tiene que penetrar en la persona, y dice que parte el alma y el espíritu. Así que es capaz de llegar a esa parte de nuestro ser, de separar lo que es el alma, el ser consciente, la parte de alma que tenemos, y la parte espiritual. Porque la palabra de Dios quiere poner al ser humano en perfecta, ¿verdad?, estado, como cuerpo, como alma y espíritu. Y la única que puede discernir y llegar a lo que es el espíritu es la palabra de Dios. Hay otras palabras, otros libros que pueden tocar las emociones,
Tú lees si eres una persona muy sensible, lees una novela de estas muy sentimentales y acaba llorando, porque te habla de un personaje y el otro, y ¿quién no ha leído a lo mejor una novela y se ha puesto a llorar? Porque lo hay, ¿verdad? O ves una película de televisión que te hace llorar por tu sensibilidad, y sí, es verdad, hay palabras que pueden llegar a la emoción del ser humano, pero la única que puede llegar al espíritu es la palabra de Dios, porque es espiritual. Por eso habla también la Biblia de los seres, los carnales, los naturales y los espirituales. Dice las coyunturas y los tuétanos. Ahora vuelve a visualizar una parte del cuerpo, ¿verdad? Las coyunturas, los tuétanos, es decir, va rompiendo, va separando y dice, pero mira lo que dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vaya, vaya, vaya. Quiere decir que la exposición, como dice ella misma, la exposición, que tú te expongas a la palabra y la palabra sea expuesta a ti, es capaz de penetrar en ti, si te abres a ella, claro, si tienes apertura, a discernir tus pensamientos. Sí, te los pone en orden. Saca todo lo que tenemos aquí dentro, ¿verdad? Todo, y lo va exponiendo. Y además tus propias intenciones, mostrándote si son sanas, si son buenas, si son torcidas, si son erróneas. Es decir, que la palabra de Dios es como si te cogieran y te desarmaran encima de una mesa. Y todo lo que tú eres, todo lo que tú piensas, todo lo que te gustaría, todo es expuesto a su luz. Te disecciona totalmente. Es como cuando los forenses tienen que actuar sobre un cadáver, en este caso, perdón por la expresión, pero es una disección total que abarca todo el ser humano. La pregunta es, ¿estás dispuesto a que sea así en tu vida? O dices, no, yo no quiero llegar a tanto. Yo no quiero, no me gustaría quedar tan expuesto. No me gustaría que mis verdaderas intenciones salieran a la luz. Es que me da miedo. Como cuando uno teme, ¿verdad? Ir a una analítica profunda, ¿verdad? Que te van a sacar de todo y va a verse todo y te da a lo mejor un poco hasta de vergüenza, ¿no? Que se sepa lo que has hecho esta mañana. Pero nosotros tenemos que exponernos a la palabra de Dios. Tenemos que dejar que ella no llegue al fondo y saque lo que tenga que sacar. Pero sobre todo por lo que dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. Perdón. 119, 105. Y esto también lo entendían perfectamente en aquellos tiempos. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en las ciudades, los que vivimos en las ciudades, que hay mucha luminosidad, mucha luminaria, y bueno, pero ahora vete tú en plena noche, vete al monte, que como no haya ni siquiera luna, es que no te puedes mover porque es que te la pegas. De noche había que ir con faroles, con las antorchas y como mucho las luces en aquellos tiempos, como mucho una antorcha o un farol, pues te puede dar luz, yo qué sé, a un par de metros a tu alrededor. Así que como mucho veías dónde vas a poner el pie, que ya es bastante. Y la Biblia dice que nosotros vivimos rodeados de tinieblas. No somos catastrofistas, pero es lo que dice la Escritura. El mundo está en tinieblas.
y lo único que lo puede alumbrar, después veremos más adelante quién es, por supuesto, es el Logos, es la palabra viva, eficaz, penetrante, la que viene del cielo. Y tú y yo necesitamos saber dónde poner nuestros pies. Es más, si no tuviéramos la palabra, iríamos dando tumbos por la vida, chocando, cayendo, desorientados, perdidos. El Salmo 119 también, y versículo 130, dice: la exposición de tus palabras alumbra. Y añade: hace entender a los simples. Es decir, que no es cuestión de estudios, porque hay personas que dicen: yo es que no he ido a la universidad, yo no he ido al seminario, yo apenas he aprendido a leer, a mí me duele la cabeza. No. Aún la persona, vamos a decir, intelectualmente menos desarrollada, aunque para él la palabra tenga que ser oída por un maestro bíblico, si es una palabra enseñada conforme a las Escrituras y tiene la unción del Espíritu, le hará entender. Y qué importante es ser entendido en estos tiempos. Sabemos de aquellos que estaban en el ejército de David, en aquellos tiempos difíciles, que había los hijos de no sé quién, no me acuerdo ahora, si era Isaacar, no me acuerdo, que eran entendidos en los tiempos. Pues tú y yo vivimos en nuestros tiempos. Estos son los míos, no son los de Pablo, no son los de Pedro, no son los de Isaac. Son mis tiempos, siglo XXI. Octubre 2020. Un país llamado España, una región llamada Andalucía y una ciudad llamada Cádiz. Europa Occidental. Bien, el planeta Tierra. Mis tiempos son estos. Con las historias, con las filosofías, con todo lo que tiene mi tiempo. Lo que se aprueba y lo que se desaprueba. Como la sociedad va por un lado y va por otro. Yo que tengo ya unos cuantos de años, pues lógicamente cuando yo tenía 20 años los tiempos no eran los mismos de hoy. No eran los mismos. Y tengo una vida relativamente corta porque la vida del ser humano no llega a un siglo. Pero es que desde hace 50 años para acá y cada década parece que va más rápida, los tiempos van cambiando, la sociedad cambia. Lo que antes era bueno hoy es malo y lo que antes era malo hoy parece bueno, como dicen las Escrituras. El mover de la sociedad, las decisiones que están tomando los gobiernos y los gobernantes. Pues nosotros necesitamos entender nuestros tiempos. ¿Qué debo aprobar y qué debo desaprobar? ¿Qué debo admitir para mi vida y la de mi familia en la medida que yo tenga responsabilidades? ¿Y qué debo de poner puertas y vallados? No me puedo mover, no puedo poner mi vida y mis pensamientos y mis actitudes a lo que digan los tiempos. Los tiempos de las tinieblas, los tiempos de los que no tienen a Dios. Si no, hoy estaríamos admitiendo en esta iglesia muchas cosas que decimos no, ¿verdad? Estaríamos admitiendo ciertos modelos de vida, ciertas cuestiones que hoy la sociedad da por bueno y nosotros decimos aquí no. ¿Por qué lo decimos? ¿Porque queremos pelearnos con la gente? ¿Porque queremos aparentar que somos no sé qué? No lo decimos porque la Biblia dice que no. Porque somos instruidos por la palabra. Por muy simple que seamos, tenemos entendimiento. Y el mundo muchas veces va por aquí, pero la palabra va por allí. Así que una congregación, una iglesia o unos creyentes que no conozcan la palabra de Dios corren mucho peligro, como vamos a ver. Y se desviarán. Y harán cosas que no deberían de hacer y aprobarán cosas que no deberían de aprobar.
Leemos en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La Escritura. No el manual de Pepito Pérez, que estará muy bien, pero no es la Escritura. Y yo tengo libros que están basados en el estudio de la Biblia, pero lo único que está inspirado es la Escritura. Dice que es útil para enseñar, primeramente. Pero redarguir a veces no nos parece, eso de redarguir, ¿qué es? Pues redarguir es que te dice algo que no es correcto. Yo creía que, yo pensaba que, pues resulta que. Para corregir el rumbo, la dirección, para instruir en justicia. Fíjate cuántos efectos. Enseña, redarguye, corrige, instruye. Con un fin. Porque todo lo que Dios hace tiene un fin. Tiene un propósito. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Porque a veces lo de las obras está muy bien, está muy bien. Hay que hacer obras. Menos para salvarse, que es imposible salvarse por las obras. No hay ninguna obra buena que te salve. Y el obrar no está mal. Por supuesto que no. Hemos sido creados para la acción, para hacer cosas. Pero a veces se quieren hacer obras sin conocimiento. Y pensando que es una obra buena o admisible, porque el fin no sea malo, pero los medios para hacerla no son los correctos. No sé si me cogéis la idea. Tú puedes querer ayudar al prójimo robándole a los ricos, ¿no? Como decían los bandoleros de España, ¿no? Robamos a los ricos para dárselo a los pobres. Pues no. No. No, pero es que el fin es bueno. Sí, pero los medios no son los adecuados. Así que para llegar a la buena obra, antes hay que ser enseñado, redarguido, corregido, instruido. Para que esa obra sea una obra de las que Dios ha puesto delante nuestra. Y termino con un texto de los introductorios. No hace muchos domingos se nos predicó sobre Oseas. Y hay un texto, Oseas 4:6, que dice: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Tremendo. La falta de conocimiento de Israel, porque es un texto del Antiguo Testamento, la falta de conocimiento le llevó a la destrucción. Se fueron detrás de los ídolos, se fueron a la fornicación, se fueron a la idolatría, se fueron al robo, se fueron a la opresión, se fueron a todo un modelo de vida que no tenía nada que ver con la palabra de Dios. Y esa falta del conocimiento correcto les llevó a la destrucción. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Eso nos recuerda lo que dice la Escritura: nosotros somos real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa, para anunciar las virtudes del Señor. Pues la falta de conocimiento hace perder el sacerdocio, porque el sacerdote debe saber lo que hace, a quién ministra y a quiénes ministra y a quién anuncia. Porque hay sacerdotes que no anuncian al Dios eterno y al Dios verdadero. Los sacerdotes de Baal anunciaban a quien no era Dios, ¿no?
Dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Así que aquello afectó no solamente a esa generación, sino a los que seguían los pasos de sus progenitores. Así que el conocimiento es vital, amén. Y hoy nosotros podemos y tenemos a nuestro alcance maravillosas herramientas. Hoy el que no conoce, yo diría, es porque no quiere, o no le interesa, o algo no anda bien. Hoy como nunca podemos conocer, y además no es cuestión tampoco de muchos multimedios, de muchos medios, es que con la palabra de Dios, el temor de Dios, la humildad de Dios, somos enseñados, por lo menos lo suficiente y necesario. Mira, vamos a hablar de un esquema. Yo lo deduzco de lo que hemos leído. La palabra de Dios actúa según un proceso, según entiendo yo. Tiene que entrar por la mente el conocimiento. A veces se dice que los cristianos somos fanáticos, que actuamos porque no sabemos hacer otra cosa, que nos han comido el coco. Bueno, en cierta manera no lo ha comido, pero no lo ha comido el Señor, ¿no? Pero la palabra de Dios actúa abriendo el conocimiento. La Biblia dice que el que no tiene el Espíritu Santo, el que no tiene a Dios, está velado, ¿no? Tiene como un velo. Yo tenía un velo de mi forma de vivir en la vida. Yo seguía una forma de vida. Y tenía un conocimiento, pero era el erróneo, el que yo había adquirido por mi vida hasta aquel momento. Pero la palabra de Dios actúa en tu mente. Diríamos que te da información. Claro, hay los que no quieren información y dicen, ¿cuántas veces hemos ido a evangelizar o hemos tratado de hablar con una persona y han dicho, no, yo no quiero, no. Es que no conoce. Ahora, cuando alguien se abre un poquito mínimamente, a mí me estuvieron evangelizando, yo calculo, porque no lo apunté, pero que yo tardaría unos 6 meses desde que empezaron a hablarme de nuevo de la palabra de Dios hasta que yo recibí la salvación. Y tuve 6 meses de volver a leer el Nuevo Testamento, de confrontarme con mis ideas, con mis pensamientos, hasta que un día en un culto, ¡plaf!, se me abrió la mente. Y parecía que estaba entendiéndolo todo en aquel momento, pero porque durante 6 meses la palabra de Dios estuvo, al menos en mi vida, estuvo allí derribando mis argumentos. De la mente, y es un esquema que a mí me ayuda, yo no sé si, esto no es doctrina, pero bueno, creo que está basado en algunos textos que vamos a leer. De la mente llega al corazón, porque si se queda nada más que aquí, pues sí, tienes conocimiento, pero ese conocimiento tiene ahora que explotar, como yo digo. Tiene que llegar al corazón, a donde están las emociones y las intenciones. Esa espada, ese conocimiento tiene que llegar a un momento en que tu emoción, según como tú eres, yo el día de que me convertí me harté de llorar y de gemir. Pero no todo el mundo. Pero es que yo soy emocionalmente, tengo mi forma de ser. A mí el día de mi conversión, a medida que iba entendiendo y comprendiendo, comencé a llorar, pero a llorar, como decimos aquí, a moco tendido. Porque estaba entendiendo el amor de Dios para mi vida y que Jesús había muerto por causa mía. Y empecé a llorar y a llorar allí en el banco y la gente a mi alrededor y yo dije, ¿qué pasa aquí? Bueno, no pude contenerme. Bien, ese soy yo, no quiere decir que todo el mundo tenga que pasar esa experiencia.
Pero después de la mente que llega al corazón, tiene que tocar tus manos, tus pies, tu boca, producir una acción. Porque si te quedas en lo emocional, te pasarás la vida o llorando, o riendo, o tocando las palmas. Pero tiene que producirse una acción, que son los frutos, o el fruto. Porque ese mismo día yo ya dejé de ser el mismo. Y desde ese día mi vida comenzó a cambiar, a tomar decisiones, a reenfocar mis prioridades, de tal manera que en mi casa se dieron cuenta y mis amistades se dieron cuenta y yo me di cuenta y reorienté el propósito de mi vida. Mente, corazón y manos. Si funciona los medios, le voy a pedir a Gloria Camila, la experta, que nos ponga una fotografía que he traído, que suenen los tambores. Ah, míralo, ahí está. Hola. Bueno, este señor tiene que tener, esto es del año 17, estamos en el 24, 7 años más. No sé si estará en el mismo sitio, si la barba la tendrá más blanca. Esta foto la hice en el primer viaje que fuimos a Jerusalén. Íbamos camino, creo recordar que íbamos camino al Muro de los Lamentos, estaba muy cerca. Y yo iba como un buen turista haciéndole fotos a todo lo que veía. Y de buena primera veo un señor que tenía un puesto de periódico, de recuerdos, ¿no? Y de buena primera veo que este hombre se pone un manto, se pone a mirar en la dirección donde estaba el Muro de los Lamentos, abre un libro y se pone a leer o a orar. Bueno, yo sabía de qué iba un poco la cosa, ¿no? Por mí, pero me parece muy interesante. Si te fijas, este señor tiene puesto un gorrito, ¿no? Ese gorrito es un verdugo, de lo que llamamos un verdugo. Y de lo que es la abertura de la boca, que es la que tiene en la frente, esa es la abertura de la boca. Yo no sé si puedes ampliar la foto, darle, picar un poquito para que se vea más, Gloria. ¿Es posible ampliarla? No. Pues créete lo que te digo. Ahí en la frente tú ves un punto negro, ¿no? ¿Tú ves un punto negro? No es el pelo. Es como una cajita negra que tiene atada a la frente y que le está saliendo por el medio del gorro. Y en su mano izquierda hay unas cintas negras, ¿no? Que se enrollan en la mano y en la zona que es, como diríamos, el músculo de aquí. Ahí tiene que, no es una cámara de fotos, es otra cajita negra. ¿Alguien sabe cómo se llaman esas cajitas? No. Filatelia. Una palabra que tiene guasa. Vamos, que yo la aprendí porque tú vas a creer que yo sabía en mi vocabulario gaditano. Bueno, en esa cajita ellos meten algún texto bíblico. Normalmente la Shema, ¿no? Oye Israel, nuestro Dios uno es, ¿verdad? Bien, o algún texto muy contundente bíblico. Lo meten en la frente, lo meten en el brazo izquierdo, le dan 7 vueltas, lo cogen con la mano aquí, y este brazo es el izquierdo que apunta al corazón. Cuando llega la hora del rezo, pues la mayoría tienen el talí, me parece que se llama, que es el manto, algunos se lo echan por la cabeza, otros se lo echan en los hombros, normalmente tú lo puedes ver que lo llevan cogido a la cintura. Y
lo que tiene en la mano es la Torá o el Tanakh, ¿verdad? Que es los libros del Antiguo Testamento, y hace sus oraciones. Podríamos decir que este es un judío, no es que sea un ortodoxo, de los hay todavía súper más ortodoxos, diríamos que es un judío creyente, que lleva su vida normal y que sí, se usa la filatelia, tanto en la frente como en la mano, usa el manto cuando llega a la oración, estaba cerca del templo y llegada la hora, él sabe, y se pone a orar en dirección al templo. Si tú lees Deuteronomio 6, del versículo 6 al 9, ahí, después de que Dios da la ley a Israel, le pide Dios que la escriba o la tenga en su mente, en su corazón y en su brazo. Claro, ellos son tan literales, que dicen, pues ya está, yo me hago la filatelia y en esta cajita pongo unos textos, después en mi mano y apunto al corazón. Bueno, lo que nosotros no lo vamos a hacer, ¿eh? Yo no quiero que el próximo domingo el pastor me llame la atención porque media iglesia viene aquí con la filatelia en la frente aquí. Cuidado, cuidado. No somos judíos, no estamos en el Antiguo Testamento, ni eso era lo que Dios les pedía. Eso es rabínico, que siglos más tarde se dice que ni siquiera en los tiempos de Jesús la usaban, que es posterior a los tiempos de Cristo. Bueno, pero sí guarda, ¿verdad?, una cierta, diríamos, bueno, esquema, ¿no? Hoy día hay creyentes, yo por ejemplo, detrás de mi coche tengo un pececito. Alguien dirá, mira, ahí va un pescador, a este le gusta la pesca. ¿No? Pero es el típico pececito, se supone que los creyentes dibujaban o se identificaban, ¿verdad? Hay hermanos que a lo mejor llevan una crucecita, mientras no adoren al pececito y a la crucecita, ¿vale? Pero es verdad que ellos, para tenerlo de una manera, diríamos, presencial, física, que les recuerde, pues comenzaron a usar estas cosas. Vale. En sus casas tienen la mesuzá, que también es una piececita, porque como dice también la palabra, ahí lo pondrán los dinteles de tu casa, ¿verdad? Pues ellos tienen, las hay muy elaboradas, las hay así de grande, en el muro de los lamentos hay una enorme, una chiquitita, y en esa mesuzá, que es como una cajita, meten también, o se mete algún texto bíblico. Vale. Bueno, eso es para que sea algo visual, ¿bien? Yo voy a pasar rápidamente a algunos ejemplos bíblicos de reacciones a la exposición de la palabra de Dios. ¿Quién no ha oído hablar de Zaqueo? Zaqueo, también creo que no hace muchos domingos se nos habló. Este hombre hizo todo lo posible para ver a Jesús. Y Jesús le vio y le dijo, Zaqueo, bájate del árbol, es necesario que yo entre en tu casa. Él era publicano, él se llena de alegría porque lo menos que esperaba era que Jesús quisiera ir a su casa porque él era un proscrito, bueno, proscrito no, era un paria de la sociedad, nadie quería nada con él porque trabajaba para Roma y era ladrón. Y estando en su casa, allí rodeado de también publicanos y todo lo demás, y la gente ya criticando y todo lo que sea, de buenas a primeras, ¿qué no le diría a Jesús o no sé qué le produciría la presencia de Jesús? ¿Qué hace este hombre? ¿Qué hizo? Bueno, todo no, yo creo que se quedó con suficiente para pagar el alquiler de ese mes, pero bueno. Algo pasó en ese hombre, no nos dice ahí de qué le habló Jesús, qué enseñanza recibe, ¿verdad? Pero estuvo expuesto a la palabra viva. De tal manera que la presencia de Jesús lo rompió por dentro, que dice
yo voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres, a lo que haya defraudado le voy a dar 4 veces lo que le quité. Algo ocurrió, ¿no? Algo le entraría por la mente, algo le llegó al corazón que le hizo hacer. No está escrito, pero algo pasó. Los 2 discípulos de Emaús, los famosos 2 discípulos que iban camino de Emaús. Noche triste. 2 personas caminando de noche, ¿verdad? De Jerusalén a una aldea que no estaba muy lejos, pero no estaba en la ciudad. Iban caminando allí, tristes, ¿verdad? Abatidos, y se le acerca allí el Señor, le dice, ¿puedo caminar con vosotros? Que era una costumbre para protegerse, para ayudarse. Le dicen, vale, camina. Y ahora el Señor le dice, ¿qué os pasa? Porque os veo muy tristes. ¿De qué habláis? Estaban de luto allí. Y dicen, bueno, ¿eres tú el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? El Señor le dice, a ver, cuéntame. Y ya le cuentan, ¿verdad?, cómo Jesús fue llevado por las autoridades, lo crucifican, no sé qué. Y dice, y ahora hay algunos de sus discípulos y algunas mujeres que dicen que lo han visto. Estaban ahí en un debate. Y dice que el Señor, mientras van caminando, le dice... le llama la atención, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que no sepáis la Escritura? Y comienza a hablarle de todas las profecías que hablaban del Mesías, de su muerte, de su resurrección y todo aquello. Empieza a hablar, a informar. Sabemos que Jesús hace como que se va a seguir el camino y él dice, no, es muy tarde, vente con nosotros. Bien, sabemos en la hora cuando van a comer, cuando Jesús parte el pan y ¡pum!, desaparece de ellos, se dan cuenta que es Jesús. ¿Y qué deciden? ¿Qué deciden? Dice, ¡uy, qué bien lo hemos pasado! Estupendo, qué revelación. Bueno, vamos a acostarnos. Mañana será otro día. En mitad de la noche, cuando ya diríamos que no era el momento, corrieron de nuevo a Jerusalén para informar de lo que había pasado. Y en ese camino nos dicen cómo nos ardía el corazón cuando nos revelaba las Escrituras. Conocimiento, corazón ardiendo, revelación, acción. No podían estar callados. ¿Qué diremos de los primeros convertidos el día de Pentecostés? Cuando Pedro comienza a predicar, yo te digo, hermano, léete los sermones del libro de los Hechos. Porque Pedro les da un repaso a la historia de Israel bastante exhaustivo, no con todo lujo de detalles, pero muy informativo. Hasta que llega el momento de que ellos han negado al Mesías, de que ellos han sido los causantes de su muerte, habla de la resurrección y dice que ya comienzan a compungirse de corazón. Yo creo que empezaron a llorar allí, a lamentarse, de tal manera que dijeron, ¿qué hacemos? ¿No? Conocimiento, corazón tocado. ¿Qué hay que hacer? Y reciben la información, ¿verdad? Arrepentíos, convertíos, bautícese en el nombre del Señor, recibiráis el don del Espíritu. El segundo sermón en el pórtico de Salomón, después de curar a aquel paralítico, va en la misma línea. También es informativo y en ese sermón es interrumpido porque ya comienza un rechazo de las autoridades judías, pero aún así se convirtieron unos cuantos miles. Fueron informados al arrepentimiento y se arrepintieron unos 5.000, sí, por ahí anda la cosa. Pero comienza a haber un rechazo, es decir, que la exposición del Evangelio a unos los lleva al arrepentimiento y otros les llevan a la agresión contra el mensaje. ¿Qué le ocurre a Esteban? También el sermón de Esteban es precioso. Con que te leas el sermón de Esteban vas a tener
una exposición del Antiguo Testamento bastante contundente. Pero la exposición de Esteban no convirtió a nadie, que yo sepa. Quizás a Pablo le hizo reflexionar años más tarde, o tiempos más tarde, perdón. Dice que la gente que escuchó a Esteban rechinaron los dientes. Y lo llevaron y lo apedrearon. Luego eso me hace ver que la exposición de la palabra de Dios puede causar o un arrepentimiento y decir que hay que hacer, Dios mío, ayúdame, yo quiero ir en tu camino, o un rechazo que puede llegar a la extrema violencia. Cuando Juan escribe su evangelio y habla del Logos de Jesús, la luz del mundo que vino a iluminar en las tinieblas, dice, a los suyos vino y los suyos le rechazaron, pero todos aquellos que le recibieron son hechos hijos de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios ilumina la tiniebla, pero no todo el mundo responde a la luz de la palabra. Porque la palabra de Dios establece frontera. O andas en luz, o vives en luz, o te vas a las tinieblas. No hay penumbra. Los creyentes en una ciudad llamada Berea, ante la exposición del Evangelio, comenzaron a mirar en las Escrituras si era verdad lo que se les predicaba. Y dice, y fueron nobles, porque quisieron cerciorarse. Ellos eran quizás judíos temerosos, quizás estaban esperando al Mesías, quizás eran cumplidores de la ley, y cuando se les habla de Jesús como el Mesías, dice que ellos van a las Escrituras a cerciorarse de que eso era verdad. ¿Qué pasó en Éfeso? Los que se convirtieron en Éfeso confesaron sus pecados y quemaron los libros de brujería. No todo Éfeso se convierte, eso ya lo sabemos. Pero los que se convirtieron hicieron confesión de pecados, reunieron todos los libros de brujería, de hechicería, de idolatría, hicieron una pila allí enorme y los quemaron. Y dice que aquello valía una fortuna. Hoy dirían que hay que ver qué atraso, ¿no? Quemando los libros. Hoy la gente, estos son homófobos, yo qué sé. Pero ellos reaccionaron porque habían recibido la luz y querían salir de las tinieblas. En Hechos de los Apóstoles se nos habla de una mujer llamada Lidia. Dice que Lidia, el Espíritu Santo comienza a tocar su corazón y le dice, estate atenta al mensaje de Pablo. Mujer rica, que vivía de la púrpura, que eso era un gran negocio. Dice que Lidia se convierte porque abrió. Es decir, escucha el mensaje, se abre su corazón, se convierte y cuando termina el mensaje le dice a Pablo y su compañero, si ella es digna de que posen en su casa. Era una mujer que tenía medios y se convierte en Lidia la hospedadora. Eso fue en Filipo. Y termina ese momento histórico cuando Pablo y Silas salen de la cárcel y está el pasaje del carcelero y todo en Filipo y viene la persecución y todo. Dice que fueron a casa de Lidia. Lidia se convirtió para ellos en un hogar donde podían estar, donde podían descansar.
Quiero que te pongas de pie para decirte el último texto que en esta mañana quiero compartirte. Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso lo dijo Jesús. Por eso Jesús es el Logos, la palabra eterna, la palabra de vida. Mira, hermano, nuestra vida es muy difícil y muy complicada. Estamos en un mundo de sufrimiento, de aflicciones. Nos enfrentamos a muchísimos problemas. Crisis de todo tipo. Sí, la vida es dura en este planeta, para cualquier ser humano y para nosotros también. Y es más, nosotros tenemos un añadido por ser hijos de Dios, por querer agradar a Dios, aún tenemos que luchar contra nosotros mismos, contra nuestras pasiones desordenadas, contra pensamientos que vienen a nuestra vida, contra actitudes que afloran ahí, que sabemos que no son. El mismo Pablo decía, miserable hombre de mí, y estaba en una lucha en su propia vida, en su propio ser. Por eso necesitamos la luz de Dios. No podemos pasar un día sin buscar a Jesús, sin ir al Señor. Señor, mira mi aflicción, mira mi incertidumbre, mira mis temores, mira mis pecados. Yo sé que tú eres la luz del mundo y yo te quiero seguir. ¿A quién vamos a seguir? Pero seguir a Cristo significa conocerle. A mí me encanta mi Biblia por una cuestión. Dice que las palabras, yo tengo en mi Biblia que las palabras que salieron de la boca de Jesús están en rojo. Es una herramienta que a mí me ayuda mucho porque cuando todo ayuda, pero cuando yo leo los evangelios y alguna referencia, ponen en rojo palabras que salieron de la boca de Jesús. Después están sus actos y sus acciones y lo que dicen verdad de Él. Pero no por mucho que uno tenga ya años y años y conozca textos de memoria, y no es para decirlo como una grabadora. Necesito todos los días la palabra de Jesús para mí. Cada día, esta tarde, en este momento. ¿Quién no tiene a veces temores, incertidumbres, dolores, angustias? Mientras estemos aquí. Diga el débil, fuerte soy, pero ¿quién nos da fuerza sino el Señor? Yo no quiero andar en tinieblas, no. Ya anduve en tinieblas mis primeros 22 años de mi vida. Bueno, quitémosle lo de la infancia y la niñez, que era un bebé inocente. Pero por lo menos 15 años sí que fueron de auténtica tiniebla. Yo quiero tener la luz de la vida. Sí, hermano, vamos a orar.